Amén, gloria a Dios, aleluya, qué hermoso, qué importante es estar en la casa del Señor. Voy a compartir algo sobre Isaías, capítulo 48, dentro de este capítulo y de la historia del pueblo de Dios en Babilonia, confinado, pues trabajando para los babilonios. Me imagino que los trabajos más difíciles, lo que los babilonios no querían hacer, pues eso tendría que hacer el pueblo de Dios. Y mientras estábamos alabando, adorando, estaba pensando, voy a compartir a partir del versículo 12, pero del 1 al 11 habla, hay dos tipos de personas en esta conversación. Dentro del pueblo de Dios había dos tipos de personas. Estaban los que procuraban buscar a Dios como remanente, porque siempre se ha creído que el remanente estaba buscando única y exclusivamente las cosas de Dios, ¿no? Y bueno, pues no siempre fue así. El remanente tiene dos aspectos. El remanente es el remanente del pueblo de Dios, pero también había momentos, como en este momento, que el remanente eran los únicos que quedaban. No había más, solo quedaban ellos. Quizás alguno por ahí que había conseguido escapar de Babilonia, y siempre había alguno que otro, y se entremezclaban con las demás naciones. Pero en este caso, los que habían quedado en Babilonia eran los únicos que quedaban del pueblo de Dios. Y estaba pensando en la importancia de formar parte del pueblo de Dios. Estaba pensando en la importancia de que tú y yo sintamos, entendamos lo importante que es formar, ser pueblo de Dios. Jesús tenía que venir a nacer a una ciudad. ¿Me entendéis? Esa ciudad había sido destruida en varias ocasiones. Y esta era una de las ocasiones, de las últimas, o la última ocasión, donde ellos salen de Babilonia y vuelven a reconstruir Jerusalén. Vuelven a reconstruir sus casas en los tiempos de Nehemías, Esdras y Ageo. Pero ¿qué importancia tiene esto? Que Jesús tenía que venir a una ciudad. Y Jesús tenía que venir a nacer a una ciudad que tenía que vivir en esa ciudad el pueblo de Israel, el pueblo de Dios. Jesús no podía nacer en otro lugar. Jesús tenía que nacer en una ciudad donde viviese el pueblo de Dios. ¿Me entendéis? Porque todas las promesas y profecías del Antiguo Testamento están enfocadas en el pueblo de Dios, en la redención del pueblo de Dios y en la venida del Mesías. ¿A dónde? Al pueblo de Dios. El Mesías tenía que venir al pueblo de Dios. El rey que trae un cambio tenía que venir al pueblo de Dios. ¿Me entendéis? ¿Qué importancia es que este pueblo fuese habitado? Amén. ¿Os imagináis que no hubiese habitado? ¿A dónde habría ido? ¿Os lo imagináis? Todo el Antiguo Testamento consiste en un pueblo de Dios, que Dios ha hecho pacto con su pueblo. Dentro de ese pacto ha hecho unas promesas, porque el pueblo de Dios no conseguía vivir sin pecar. Se tuvieron que realizar unas leyes y unos estatutos para que ese pueblo llegase hasta el tiempo de Cristo, para que en el tiempo de Cristo hubiese un pueblo de Dios. ¿Me entendéis? Este es el diseño de Dios
para la salvación de su pueblo y para la salvación de toda la tierra, de todos los que quieran creer en Él. Amén, porque esto es voluntario. No es que el Señor salva a todo el mundo, no. El Señor ha realizado una salvación para todo el mundo, pero solo se benefician de ella los que creen. Amén. Así que, cuán importante es ser parte del pueblo de Dios. Cuán importante, pero qué cosa con este pueblo, ¿no? Que hasta hubo en algún momento que lo quiso exterminar. Qué cosa con el pueblo de Dios. Qué cosa con las promesas del pueblo de Dios. Tan tremenda. Así que volví a pensar, ¿por qué a veces tardan tanto las cosas de Dios? En parte por esto que estamos hablando, y en parte porque el pueblo de Dios consiste de seres humanos que tenían un corazón que no podía dejar de pecar. Cristo produjo una solución. Y la solución que produjo Cristo es la nueva vida en Cristo. Es el nuevo nacimiento. Verdaderamente es una solución eficaz. Eficaz. Para el que cree, creerlo de todo corazón, que para el que cree sin reservas, es una solución eficaz. ¿Por qué lo digo esto? Porque es una nueva vida. Durante todo el Antiguo Testamento Dios estuvo prometiéndole y declarando que iba a dar un nuevo corazón a su pueblo. ¿Sabes por qué? Porque el corazón que tenía no podía rendirse a Dios de todo corazón. Volvía a pecar, pero no solamente volvía a pecar, es que pecaba de las peores maneras que podía existir, tomando otros ídolos y teniendo un Dios tan veraz, teniendo un Dios tan glorioso, lo cambiaban por otro Dios hecho de manos, que ni escuchaba, ni andaba, ni nada de nada. Y este pecado de idolatría era lo peor que podía haber, hermanos, lo peor que podía haber. Porque Dios se había... Claro, si hubiese sido una tribu por ahí que nunca hubiese conocido a Dios, a lo mejor no sería tan malo, ¿no? Pero conociendo a Dios y habiendo visto a Dios, y que lo cambiasen por... ¡Oh, Dios mío de mi alma y de mi corazón! Si yo soy Dios, me los cargo a todos. Señor, perdóname, tú sabes que no. Es un chiste. Aleluya. Así que pensaba, ¿por qué tardó tanto el Señor? Por el corazón de los seres humanos, queridos hermanos y hermanas. Hasta el punto que en el Antiguo Testamento no lo consiguió. En el tiempo del Antiguo Testamento no lo consiguió. Consiguió un remanente. Tanto esfuerzo para un remanente. ¿Cuántas veces, verdad? En Isaías, me parece, no recuerdo si ahora es Jeremías o Ezequiel, la viña, y planté viña buena y se hizo viña silvestre. Tanto esfuerzo para solamente conseguir un pueblo. Solamente por un aspecto, pero lo más importante, era necesario que hubiese un pueblo. Imprescindible para que se cumpliesen las Escrituras. Porque todo el Antiguo Testamento nos enseña, y Cristo mismo nos enseña, que el plan de Dios es que vivamos en su plan. El plan de Dios para ti y para mí es que tú y yo vivamos en su plan. Ese es el plan de Dios. No es que tú y yo nos salgamos del plan de Dios y digamos como la primera parte, si quieres leer en casa 48 del versículo 1 al 10, y esta era la otra parte, que se sentían judíos, que creían que eran judíos,
que nombraban el nombre de Dios, pero a la vez seguían pecando con el mismo pecado de idolatría, pero decían, nosotros somos descendientes de Jacob. ¿Recordáis todos aquellos que cuando vino Jesús, nuestro padre Abraham, nosotros somos los descendientes, y que si Moisés, y que si el otro, y discutían por estas cosas, cuando en sus casas tenían ídolos de otras poblaciones y no fueron capaces de buscar a Dios, como lo dijo, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Así que, habiendo estos dos tipos de personas, leo versículo 12 en adelante. Óyeme, Jacob, y óyeme tú, y tú, Israel, a quien llamé. Óyeme, Jacob, y tú, Israel, a quien llamé. Óyeme, escúchame. Estamos en un momento de la historia donde quizás sea para alguno de nosotros uno de los momentos más importantes donde Dios quiere que escuchemos porque nos ha llamado. Quizás este sea uno de los momentos más importantes. ¿Has visto otra pandemia como esta a lo largo de la historia? No, ¿verdad? Nada más que la peste que hubo, el cólera, la peste, que fue también muy fuerte, pero que avanzó como esto y que recorrió toda la tierra. Ningún virus ha recorrido como este tan rápido y tan deprisa, ha recorrido toda la tierra. Y ahí está, en la calle, y nosotros aquí, bajo la cobertura del Señor, aleluya. Así que yo quiero posicionarte y quiero que tú y yo entendamos cuál es nuestra posición. Si en el tiempo de cuando estaban en Babilonia era el último tiempo que iban a estar conquistados por un ejército hasta la venida de Cristo, y ya todo lo que hace el Señor en aquel momento es para preparar a su pueblo para la venida de Cristo, ahora más cerca que nunca también está la segunda venida de Cristo, y también está un avivamiento que creemos muchos y cada vez más creemos más que va a recorrer toda la tierra. Se cree que hay uno o varios avivamientos, pero por lo menos un último avivamiento antes de la venida de Cristo, y probablemente pudiésemos estar en ese momento. En el momento en el que las 10 vírgenes se durmieron y en el momento en el que se despertaron 5 con aceite y 5 sin aceite. Estamos en el momento de despertar. Dios está despertando y se está oyendo esto que estoy compartiendo hoy, se está oyendo por un montón de sitios. Bueno, decirlo que no lo estoy copiando de ningún lado, ¿eh? Nunca copié desde que soy creyente, no copié nunca una prédica a nadie. Es lo que voy leyendo y viviendo en mi vida personal. Óyeme, Jacob, y tú, Israel, a quien llamé. Así que Dios está hablando que escuchen los llamados. Que escuchen los llamados. Y en tiempos como este, Dios dice que escuchen los llamados. Que escuchen los llamados. Juan capítulo 8, versículo 51 al 14. Si me ayudáis un poquito, por favor. Y que otra persona busque Deuteronomio capítulo 6, 4 y 5. Juan 8, versículo 51, perdón. Sí, 51. Y Deuteronomio 6, 4 y 5. Quien tenga Juan, que lo lea, por favor. Ciertamente aseguro que el que cumple mi palabra nunca morirá. Amén, 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 aleluya. Y Deuteronomio 4 y 5 del 6.
¿Lo tiene alguien? Capítulo 6, versículos 4 y 5. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y con toda tu alma y con todas sus fuerzas. Amén. Amén. Los que son llamados escuchan a Dios. Los que son llamados escuchan a Dios. Sí o sí. Ahora tú y yo alentémonos unos a otros. Alentémonos unos a otros. Y te lo comparto de verdad. Alentémonos. Con quien tengas confianza, aliéntalo. Es tiempo de escuchar a Dios. Es tiempo de escuchar a Dios. ¿Cómo oiremos el sonido de la trompeta si no estamos escuchando? Porque dice, al sonido de la trompeta, a su iglesia se llevará. Pero para que se lleve a su iglesia, se debe de estar escuchando, ¿no? Se tiene que estar en la onda. Y la onda es en la onda del Espíritu. Se tiene que estar en el Espíritu. Tiene que haber una vida de adoración para poder estar en el Espíritu. Y tiene que haber una vida de adoración, oración y adoración para estar en el Espíritu. Porque estos sonidos, el sonido de la trompeta, vendrá en el Espíritu. Y lo oirán los que viven en el Espíritu. Amén. Esto no quiere decir que es difícil estar todo el día, ¿no? Pero cuando tú tienes tu tiempo de oración regular y adoras a Dios regularmente, cuando viene el sonido, lo oyes. Como cuando a veces te encuentras, ves a alguien y dices, uy, siento que estás creyente. O cuando, bueno, y tantas cosas que podríamos contar, que el Señor ha hecho con personas que nos hemos encontrado. En la playa, recuerdo hace un par de años, unos extranjeros vinieron porque sentían que éramos creyentes. Digo, sí. Bueno, hablaban en inglés o en francés. No pudimos hablar mucho. Pero vinieron y habían sentido que era creyente. Y les dije que sí. O sea, el que vive en el Espíritu, adora en el Espíritu, oye las cosas en cualquier momento. Oye las cosas en cualquier momento. Así que Juan nos dice que el que obedece los mandamientos del Señor no verá muerte. Amén. El que obedece. El que obedece. Y es tiempo de obedecer lo que el Señor habla. Es tiempo de escuchar y es tiempo de obedecer lo que el Señor habla. Yo mismo, yo el primero y yo también el último. ¿Cómo te suena esto? Yo mismo, dice el Señor, yo el primero y yo el último. ¿Y dónde queda lo mío? Ay, lo mío. Si el grano de trigo no cae a tierra y muere, no lleva fruto. Tome cada uno su cruz y sígame. El bautismo es que damos testimonio que hemos muerto con Cristo. Con Cristo juntamente estoy crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Porque mi carne, mi parte humana, mi sentido humano, que durará hasta que el Señor me lleve con Él, mi sentido humano, mis gustos, lo que yo quiero, y bueno, y todo lo que sabes, ¿no? Eso durará solamente hasta el día de nuestra partida. Solamente. Cuando partamos, tus gustos y los míos no subirán al cielo. Porque allí no habrá mí ni habrá yo. Aleluya. Allí habrá Él. Él. Por los siglos de los siglos. Y sus hijos y sus hijas disfrutando de
toda la eternidad, para toda la eternidad. Disfrutando sin aburrimiento. Así que hoy escúchame, Israel. Hoy escúchame, pueblo. Yo mismo, yo el primero y yo también el último. Y eso es lo que sería amar al Señor con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas y con toda nuestra mente. Eso es lo que sería. Y es un llamado para en medio de estos tiempos, porque el hacerlo, el luchar por hacerlo. Mira que al final nunca he estado de acuerdo con esto de, ay, pero el Señor sabe que somos carne. Pues mira, hasta estoy de acuerdo hoy. Pero ¿sabes con qué estoy de acuerdo? Con los que ponen su carne en el altar cada día. Cada día, cada día. Que la reconocen, que sí, que está, que tenemos nuestras faltas, que son reales. Pero la ponemos en el altar, la rendimos al Señor y el fuego de justicia la va purificando. Amén. Y no sé si te das cuenta, pero a medida que pasan los años, ciertos fallos que tenían van dejando de ocurrir. Ciertas áreas en tu carácter que no estaban bien van dejando de manifestarse, o cada vez menos, porque ese fuego es una realidad espiritual y eficaz, porque nos hace justicia. Mi mano fundó toda la tierra, mi mano derecha midió los cielos con el palmo, midió él con sus manos los cielos. Al llamarlos yo, comparecieron juntos, juntados todos vosotros y oíd. Y la cuestión es, si la tierra y los cielos comparecen delante del Señor, wow. Cuando Dios llama, porque en todo el Antiguo Testamento en varias ocasiones espiritualmente Dios llama a la tierra y al cielo como testigos. Y es como si fuesen unos personajes. Hay algo espiritual. La tierra tiene vida, el cielo tiene vida. Hay algo que obedece a Dios. Toda la tierra obedece a Dios y todo el cielo obedece a Dios. Y está sometido a las leyes del Señor y a los estatutos del Señor que formó para formar la tierra y el cielo. Pero dice que estos comparecen delante del Señor. Pero el ser humano, macho, qué tremendo, ¿eh? ¿Te das cuenta que todo lo que existe comparece delante del Señor? Wow. Yo soy el primero, ¿eh? Me merecería ir al infierno directamente. Wow. ¿Te das cuenta por qué no pudo en el Antiguo Testamento conseguirlo el Señor? Por el corazón del ser humano. Gracias a Cristo. Gracias, gracias, gracias. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias. Wow. La tierra y los cielos comparecen delante del Señor. Y tú y yo, bueno, el mundo, el ser humano, nos llegamos a creer de vez en cuando los reyes del mundo. Wow. Wow. ¿Quién hay entre ellos que anuncie estas cosas? Aleluya. ¿Quién habrá en el remanente? ¿Quién habrá en el remanente? Era el último remanente. Estaba mezclado el remanente que buscaba a Dios con los últimos ciudadanos del pueblo de Israel. Estaba ahí todo mezclado. ¿Quién habrá que escuche al Señor en medio de estos tiempos?
Y lo que te quiero compartir es que Dios, en medio de situaciones como la que estamos viviendo, es el mismo, quiere lo mismo y hace lo mismo. Quiere decir, su corazón es el mismo. ¿Me entiendes? Es el mismo y pide lo mismo. ¿Quién hay entre ellos que anuncie estas cosas? Y el creyente deberíamos de dar una respuesta. ¿A quien Jehová amó ejecutará su voluntad en Babilonia? Y su brazo estará sobre los caldeos. Se está refiriendo en parte a Ciro, porque lo escogió Dios para traer la libertad al pueblo de Dios. Pero aquí lo podemos traspolar a nosotros mismos. Lo podemos traspolar a nosotros mismos. Porque Ciro tuvo que vencer a sus enemigos para poder liberar al pueblo de Dios. Tuvo que vencer a sus enemigos. Así que por esas victorias de haber vencido a sus enemigos, se manifestó la liberación del pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque si no hubiese vencido a sus enemigos, cuando Ciro los hubiese liberado, habrían ido los enemigos y habrían acabado con el pueblo de Dios. Ojo todo lo que tuvo que hacer el Señor, Hasta un rey inconverso que le dio órdenes. Ay, Dios mío de mi alma. Y es que este rey obedeció más que muchos de nosotros a veces. ¿Por qué? Porque el rey mismo le dio las instrucciones. Todo el que sea de Jerusalén, que tal y que tal, sean convocados para ser libres, porque el Dios de Israel me ha dicho que se le vaya a hacer casa. ¿A quién? A Dios. Y otra vez se hicieron ellos sus casas y el templo quedó. Oh, Señor. Ahora, aquel que amó Jehová, a quien amó Jehová, ejecutará su voluntad. ¿Crees que el Señor te ha amado? Lo vamos a traspolar. Ejecutará su voluntad. ¿Por medio de quién? De ti y de mí. Es que siempre fue así. ¿Me entiendes? Siempre fue a través del pueblo del pacto. O sea, quiere decir, yo no puedo ser creyente y desvincularme de la voluntad de Dios. No puede ser. Esto es imposible. ¿Me entendéis? No cuadra por ningún lado. El pueblo de Dios tiene que estar en medio de la voluntad de Dios, que le dé gracias al Señor, que es lo que el Señor está despertando, y estamos buscando al Señor que forme su voluntad como los huesos de Ezequiel, que dijo, ven Espíritu de los cuatro vientos, ven, le dijo a Ezequiel, profetiza, dile que venga, y sopla. Y sopló el mismo aliento que creó a Adán y Eva, aliento de vida, sopla, y sopló, y se empezaron a entejecer, y a salir tendones, y a salir carne, y a formarse piel. Que así se forme la voluntad de Dios en tu vida y en la mía. Amén. Amén, gloria a Dios, aleluya. Esto es lo que oro, que se ha formado. Quien amó al Señor ejecutará su voluntad. Wow. Y su brazo estará sobre los caldeos. Quien amó al Señor, en el pueblo del Señor ejecutará su voluntad. Y su brazo estará por encima del enemigo. Y su brazo estará en victoria. Y el pueblo de Dios ejecutará la voluntad de Dios en la victoria de Cristo. De la misma manera que aquí se venció al enemigo
para poder ejecutar el plan del Señor. Yo hablé y lo llamé y lo traje. Por tanto, será prosperado su camino. Yo, dice el Señor, otra vez, oíd los llamados, oíd los llamados. Yo hablé y lo llamé y lo traje. Por tanto, será prosperado su camino. Ahora, todos los que somos de otros países, porque yo también, porque aquí, bueno, no voy, no quiero herir susceptibilidades, perdóname, Monse. Aquí no quieren mucho a los españoles, ¿no? Yo soy extranjero. No, es broma, amamos a los catalanes y amamos a Monse mucho. Que a Cataluña. Y a Jordi también. Aleluya, aleluya, aleluya. Yo lo hablé, yo lo llamé, lo traje. Por tanto, será prosperado su camino. Tú y yo hemos venido de diferentes lugares. ¿Sabes cuál es la clave para la prosperidad? Que tú y yo reconozcamos que nos ha traído el Señor. Fíjate, muchos de nosotros no le pedimos al Señor venir, o sea, decir, Dios no nos habló como te voy a llevar a España y allí tu llamado se abrirá y el cielo vendrá y los ángeles te seguirán y para allá donde vayas la arrasarás la tierra. Aunque no recibiste un llamado así, pero por pertenecer a el pueblo de Dios y porque Dios es soberano del pueblo de Dios, amén, está diciendo, yo hablé y lo formé y lo traje. Amén. ¿A quién? A su pueblo. Amén. ¿Hasta dónde lo había traído? Hasta Babilonia. Hasta allí lo había traído. ¿Y dónde estamos nosotros? En medio de estas restricciones, en medio de confinamiento, medio confinamiento, un tercio del confinamiento, cambios del confinamiento, y bueno, todo lo que ha habido, que ha sido también para formar unos cuantos chistes. Aleluya. Es necesario que tú y yo entendamos que Dios es soberano y que en momentos como este, sobre todo, en momentos como este, hermanos, hermanas, en momentos como este, esto no es cualquier momento. Esto marcará la historia y se escribirá en los libros hasta que Cristo venga. Amén. En momentos como este es cuando tenemos que escuchar al Señor y lo que Él dice, y que eso forme parte de nosotros, mejor dicho, formemos parte de ese plan, sometidos a Dios. ¿Y cómo querrá hacerlo esto? En tu entorno. Si solamente es una cuestión de sometimiento a Dios, porque ¿dónde lo hace? En tu entorno, donde trabajas, donde estudias, con quien te juntas, ¿me entienden? No es que haya que hacer unos cambios abismales en la vida, no, en tu entorno y en el mío. Ahí es donde empieza el Señor. Por tanto, será prosperado su camino. Si tú crees esto, será prosperado tu camino. El Señor no ha fallado. El Señor en el Palau, cuando estábamos en el Palau, que es donde vinimos de otro barrio de Rocafonda después de orar por toda la ciudad, el Señor nos habló que este era el barrio y estuvimos en el Palau. Ahí nos dijo el Señor que todo hermano o persona que viniese y se rindiese al Señor con todo su corazón, no le faltaría el trabajo. Y yo nada más puedo ver, nada más puedo decir que hasta el día de hoy lo estoy viendo. Perdemos un trabajo, el Señor nos respalda con otro,
volvemos, pero al cabo de los años, sobre todo las personas que obedecen al Señor, prosperan. Así de claro. Esto es lo que estamos viendo, y para mí es un gozo en el sentido de que es otra manera de ver al Señor, de ver la manifestación de la gloria del Señor. Amén. Así que la mejor manera de prosperar es esta. Acercaos a mí, oíd esto. Desde el principio, versículo 16, desde el principio no hablé en secreto, y desde que se hizo, allí estaba yo. Acercaos a mí. Tú fíjate qué intensidad hay aquí. ¿Cuántas veces ha dicho ya oídme? Escuchadme. Acercaos. Acercaos a Dios. Acerquémonos a Dios. Acerquémonos a Dios. Os ayudaremos. Yo estoy haciendo el devocional de la mañana, por un lado, por ser de ayuda, y por otro lado, por hacer como Ezequiel, por estar profetizando, porque creo que todo lo que estoy compartiendo cada mañana está en un tono profético. Y profético quiere decir lo que Dios está queriendo hoy, para el pueblo de Dios, hoy. Y con este interés, cada mañana, hasta de lunes a viernes, menos cuando hay algunos fallos y se revela la tecnología. Aleluya, aleluya. Acercaos a mí. Desde el principio yo hablé, no lo hice en secreto. ¿Sabes qué está recordándole al pueblo? Le está recordando cosas importantes. Le está diciendo al pueblo, yo no hablé nunca en secreto. Nunca hablé en secreto. Siempre anuncié lo que yo iba a hacer. ¿Recordáis todas las famosas historias? Todas fueron habladas a un siervo que luego, ¿cuál era la obligación del siervo? Ve y dile al pueblo, ve y dile a los ancianos, y ve y dile al pueblo, y ve y dile a los ancianos. ¿Fue así? Todo el tiempo. Todo el tiempo. Y el Señor les está recordando, porque el ser humano necesitamos recordar. ¿Sabéis? Algo pasa en la mente está diseñada de tal manera que los años parece pues que la va menguando, ¿no? La capacidad de retener, de todo, y poquito a poco es como cuando alguien parte con el Señor, a veces no, terminas olvidando un poquito, no totalmente la fisonomía, pero te olvidas de tantas cosas, ¿verdad? Cuando pones distancia por medio también de la familia, es tremendo cuando hay distancia por medio, cuando estás en un país y la familia está en otro país. Poquito a poquito, sin darte cuenta, te vas centrando con los que más cariño tienes o afecto, y los demás van quedando ahí como poquito. No es que no los quieras, sino es así, forma parte de la naturaleza. Y poquito a poquito nos olvidamos. Y en la vida cristiana pasa lo mismo, porque somos los mismos y necesitamos que el Señor nos recuerde. ¿Y por qué es importante? ¿Qué más importante hay que lo que Dios te recuerde? ¿No será más importante lo que Dios me recuerda que lo que yo quiera recordar? ¿Verdad? Es más importante lo que Dios me está diciendo que recuerde. Recuerda, por tanto, que siempre yo lo hablé, siempre lo hablé. Luego lo ejecuté, y cuando lo ejecutaba, yo estaba allí. Wow. Siempre lo habló, lo anunció. Siempre lo llevó a cabo. Y el día que lo manifestaba, Dios estaba allí. ¿Sabes qué me hacía pensar esto? Cuando Jesús se abrió el cielo y el Padre dijo, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Yo lo anuncié, yo lo ejecuté, y allí estaba yo. Aleluya. Quiere decir, recuerda como yo soy, porque yo sigo siendo de la misma manera y voy a obrar de la misma manera. ¿Y en qué tengo que tener fe? Mira,
Yo siempre busco algo para tener fe. ¿Recordáis en el primer confinamiento? Busqué el único confinamiento que ha existido en la Biblia. El único confinamiento que ha existido en la Biblia fue el tiempo de la Pascua en Egipto. No hay más en toda la Biblia. Y ahí deposité mi fe. ¡Wow! Pero aquí, en el libro de Isaías, hay para dar y tomar. No hay nada como la palabra del Señor para conocerle a Él y luego orar conforme a lo que has leído. En capítulo 2 dice: y despertaré mi palabra. ¡Wow! ¡Wow! Despierta. Despiértala. Como en Ageo, que se cumplió y el Señor trajo un despertar. ¿Recordáis? Que despertó el Espíritu. ¿Y qué hará el Señor en estos tiempos? Despertará su palabra, porque está allanando el terreno para que corra su palabra, está abriendo caminos para que corra su palabra, el fluir del río del Señor, porque va a ser despertada su palabra y va a empezar a trabajar por medio de nosotros, su pueblo. Qué importante. Qué importante. Aleluya. Aleluya. Y ahora me envió el Señor y su Espíritu, dice Isaías, ahora está diciendo Isaías, y así ha dicho Jehová, Redentor tuyo. Redentor tuyo en aquel tiempo es el que va a pagar el precio de tu liberación. Y es el que ha pagado el precio de nuestra salvación. Redentor nuestro, el Santo de Israel. Yo soy Jehová, Dios tuyo, que te enseña para tu provecho, que te encamina por el camino que debes de seguir. Amén. Yo soy Jehová, Dios tuyo, tu Redentor, que te enseña para tu provecho, pero no para el provecho de nuestro propio interés, para nuestro provecho de ejecutar, de crecer en sabiduría. Y sabiduría, el principio de la sabiduría es el temor al Señor, aleluya. Y este principio es el principio de nuestra vida, crecer en este principio, en sabiduría, y la sabiduría de Dios, porque está la sabiduría humana, que es la que está produciendo la vacuna, pero luego está la sabiduría de Dios que discierne los corazones, que discierne los tiempos, que discierne las escrituras y tantas cosas más que podríamos estar hablando. Amén. Y esa sabiduría es importante que tú y yo crezcamos en ella. ¿Cómo? Aprendiendo de lo que el Señor nos enseña para nuestro provecho, que te encamina por el camino que debes de seguir. Y te encamina por el camino que debes de seguir, no por el que no debes de seguir. Por el camino que no debes de seguir y no debemos de seguir, ya nos encaminamos nosotros solitos y nos encargamos nosotros solos. Pero el Señor quiere que escuches, atiendas y te sepas situar en el camino que Él quiere que sigas. Es importantísimo. Mira, no pasa nada, en el camino a veces se va más deprisa, otras veces se va más lento, otras veces se va haciendo ese, y no porque uno se emborrache, ¿no? Sino simplemente va esquivando, ¿verdad? Cosas, y uno para allá, para acá. Y se puede ir de muchas maneras en el camino, pero tiene que haber un punto en el que tú sepas en qué parte del camino estás. Si tú sabes en qué parte del camino estás, es que estás en el camino que Dios te ha enseñado. Pero si tú no encuentras el punto, busca a Dios, porque el punto se perdió. Y entonces estamos más andando en nuestros caminos que en los de Dios. Y esto no nos justificará nada, hermanos. Nada. ¿Me entendéis? Ni es que no estoy haciendo nada malo, nada.
pueblo de Dios tiene pacto y Dios ha hecho pacto para que andemos en sus caminos, no en los nuestros. Si hubieras atendido a mis mandamientos, vaya, me cachi la mano, siempre tiene que haber un, ya te lo dije. Versículo 18, si hubieras atendido a mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río, wow, y tu justicia como las olas del mar, aleluya. Fuera como la arena, tu descendencia, multiplicación, y los renuevos de tus entrañas como los granos de la arena. Nunca su nombre sería eliminado ni borrado de mi presencia. Fíjate. ¿A qué metería esto ahí, Sara? Me cachina más. Porque podemos renunciar al Señor. Esto se puede hacer. ¿Por qué? Porque el Señor nos hizo con libre albedrío, ¿verdad? Y de la misma manera que nos sometimos al Señor, podemos renunciar a Él. Pero no es nuestro caso, ¿amén? No es nuestro caso, pero tenemos que tener cuidado, sobre todo por los tiempos en los que estamos viviendo. Aleluya. Salid de Babilonia, huid entre los caldeos, anunciando con voz de alegría, publicadlo, llevad la noticia hasta lo último de la tierra y decid, redimió el Señor a Jacob su siervo. Aleluya. No tuvieron sed cuando los llevó por los desiertos, les hizo brotar agua de la piedra, abrió la peña y corrieron las aguas. Anunciadlo con alegría. ¿Qué os suena esto? Anunciadlo con alegría, publicadlo, llevar la noticia hasta lo último de la tierra. ¿A qué os suena? ¿Al gran mandamiento? Amén, 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 amén. Amén. ¿Es Dios el mismo ayer, hoy y por los siglos? ¿Qué hizo Cristo? Ese día nombró parte de este versículo. Cristo, el día que dijo ir por toda la tierra, estaba nombrando parte de esta palabra. En su caso fue ir y contar, por favor los músicos, para terminar orando, ir y contar a las naciones que salió agua, que yo estuve con vosotros, ir y contar. ¿Y qué nos dice el Señor hoy? Lo mismo. Id y contad. Salid, huid de Babilonia. Huid de los afanes de esta vida. Salid de los afanes de esta vida. Salgamos de nuestro propio egoísmo. Salgamos de nuestra propia comodidad. Preparémonos para cuando ya la vacuna esté haciendo su efecto, empecemos en la normalidad, porque vamos a ir a saco. Vamos a ir a saco, a saco, a saco. No voy a decir nada más, porque el Señor va a ir marcándonos el camino y vamos a entrar en un avivamiento tremendo, tremendo. Aleluya, aleluya, aleluya. Y el versículo 22, fíjate cómo termina este capítulo. No hay paz para los malos, ha dicho Jehová. Es tremendo, esto me encanta la Biblia. Tú fíjate cómo termina. Así de seco. No hay paz para los malos. Malos, porque son más. Lo ha dicho el Señor. Aleluya. Aleluya. ¿Qué te parece si nos ponemos de pie? Aleluya.
para terminar orando al Señor. Aleluya. ¿Te parece que oremos un momentito al Señor? Aleluya, aleluya. Oh Señor, bendito, 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 bendito. Algunos ya han empezado a recibir instrucciones sobre sus dones. A mí el Señor me ha dado palabra para alguna persona sobre sus dones. Y el Señor va a seguir hablando, va a seguir trayendo instrucciones y palabra para poner en práctica esto. Aleluya, aleluya. Va a seguir haciendo, va a seguir haciendo. Escucha al Señor, oh Israel. Aleluya. Pueblo de Dios, escucha al Señor. Escucha al Señor. Escucha al Señor. Por encima de todas las cosas, cuando ores al Señor, reconócelo. Estamos tratando de orar conforme a lo que entendemos. Yo el primero, yo lo hago, yo después el último. Señor, que tú seas eso en mi vida. Para ir orando, el Señor nos está dando instrucciones de cómo orar, de cómo posicionarnos en medio de este tiempo. Y te puedo garantizar que este tiempo es un tiempo de ayuda. El tiempo de Babilonia sirvió para cambiar al pueblo, tenía que producirse un cambio importantísimo en el pueblo de Dios, y se produjo el cambio. Dios trabajó en ellos. Ahora este tiempo también sirve para lo mismo, para preparar a la iglesia, porque todo lo que Dios está hablando ahora para lo que Él va a hacer es muy importante. Es muy importante, muy importante, muy importante. Los que aman al Señor, los que son llamados, órenle y díganle: tú eres el que me ha llamado, tú me has llamado. Recuerdo con tanto cariño el día que me llamaste, Señor. No se me ha olvidado nunca. No se me ha olvidado el día que el Señor me llamó. Aleluya, aleluya. Como un joven más, escuchando una predicación que hablaba sobre el sacerdocio, y de repente dejé de escuchar al predicador y me decía el Espíritu Santo: el Señor te ha escogido para verlo. Y allí, en medio de un montón de gente, parecía que solo me hablaba el Señor, no escuchaba nada más que: te he escogido a ti, te he separado, porque estuvo hablando de que el sacerdocio, la santidad es ser apartado, y el Señor me decía: te he apartado para mí, te he apartado. No me decía: te voy a apartar, no, te he apartado para mí. Qué hermoso, qué hermoso. Los que aman al Señor, los que han sido llamados, ejecutarán la voluntad del Señor. Ejecutarán la voluntad del Señor. ¿Y quién crees que eran los discípulos? Gente que amaba la venida del Señor, gente que amaba la palabra del Señor. Aleluya. ¿Y en qué nos convirtió el Señor? En ejecutadores de su palabra. Aleluya. Con hermosos dones, con hermosa gracia del Señor, con acompañamiento de dones y milagros. Aleluya, aleluya. Así en este avivamiento el Señor despierta su palabra, porque no sé por qué no sabría decirlo ahora mismo, que en muchos momentos se duerme la palabra del Señor, y el Señor la va a despertar, y nosotros ya estamos expectantes a que la despierte, a que la despierte en ti y en mí. Yo quiero que el Señor la despierte en mi vida. Despierta tu palabra en mi vida, en mi familia, en mis hijos, en mi esposa. Despierta tu palabra. Despierta, despierta, despiértala. Oh Señor, aleluya, aleluya.
respuesta, Señor. Simplemente los afanes de la vida me enredan y yo me dejo enredar y se me olvida que formo parte de tu plan. Por eso, Señor, perdóname, perdóname. Porque los que no sabían esto se habían vuelto religiosos. La parte de los fariseos era la parte del pueblo que conocía la ley, pero se habían vuelto unos religiosos. Unos religiosos. Oh, Señor, despierta. Despierta como en la fe, Señor, y despertaste el espíritu de Zorobabel, de Salatiel y de los profetas. Y después